compartir esto. ¿Cómo conversar? Si ustedes leen estrategias de gestión integral, ¿qué entienden por eso? Con sus palabras. Estrategias de gestión integral en el contexto de salud pública. Estrategias que engloban como varios aspectos para manejar un problema ¿Ya? de salud que implementen la población, los animales, el medio ambiente. Claro, porque muy bien, porque entendemos que los problemas en salud pública no son monocausales, son multifactoriales, y en verdad es como para mí el descriptor más clásico que me da por aburrirme cuando la gente habla y te dice, no, este es un tema complejo. ¿Qué tema no es complejo? Y te dicen, no, un número no menor, pero ¿qué número es? Porque son frases que la gente te dice que no manejan. Pero en general, cuando hablamos de gestión integral, es eso. Entendemos que salud pública, humana y veterinaria, las cosas son multicausales. Los que se acuerdan de epidemiología cuando tuvieron mi clase, hablamos de causalidad y que había muchas formas de entender cómo se ocurría una enfermedad o no, o infección. Muy bien. Y ahora quiero como ir a la profundización de esa pregunta. ¿Por qué tenemos que implementar estrategias de gestión integral? Entendimos por qué, porque la multicausalidad nos obliga a tener que incorporar distintas cosas, ¿sí? Pero ahora en la práctica, el por qué último, por qué lo tenemos que implementar. Para prevenir. Claro, para prevenir, entre otras cosas. ¿Qué más? Es como un círculo vicioso, porque nosotros podemos afectar el ambiente nos puede afectar a nosotros, podemos afectar a los animales. Claro. Como todo va girando, no, es como un círculo vicioso. Sí, lo entiendo. Pero yo voy más a lo que pasó la clase pasada con la doctora Guerra. Por lo que me contó mi cosa. Al final, ustedes les guste lo que les guste dedicarse el día de mañana, tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones no son bonitas, alguien las tiene que tomar. Y en la estrategia de gestión integrada es nuestra mejor forma de tomar la decisión que sea más óptima al contexto. Esa es la razón de por qué, porque todo se reduce en que alguien tiene que poner la firma. En eutanasia, en que reciba un lote de alimento, en que se deje entrar un predio libre a animales, cualquier cosa tiene su nombre firme. Es una decisión. Y esa decisión, habitualmente, si usted integra distintos actores y disciplinas, debería tomar una mejor decisión. ¿Sí? Esa es como la lógica de por qué hacemos este integral. Y obviamente, como bien dijo usted, es porque ya las cosas son tan multifactoriales que tenemos que involucrar sociedad, economía, cultura, medio ambiente y salud en general, que es lo que al principio vimos que definimos como determinantes sociales de la salud, que eran condiciones que ya entraban directamente en el contexto público y sanitario. Después que esto lo leen con más calma después, obviamente se lo voy a preguntar porque está en la tarea, está como bien procesado. Pero básicamente, en resumen, es eso. Tenemos que integrar distintas disciplinas en los problemas porque son muy complejos y la complejidad viene no solamente por lo difícil de la relación, sino porque hay muchas cosas involucradas. Y la decisión final siempre vas a llevar a algo. Nunca vamos a tomar una decisión que deje satisfecha a todos. Eso nos pasa en la vida cotidiana, nos pasa siempre. Como alguien toma una decisión, no todos están felices, algunos más, otros menos, pero acá estamos buscando tomar la mejor decisión para la salud pública y veterinaria, ¿cierto? Ahora voy con la tercera pregunta. Ok, los problemas son interrelacionados, tenemos que hacer estrategia integral. Check. Dijimos que al final tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar estrategia integral. Pero ¿por qué tenemos que tomar finalmente una decisión por sobre otra? En la práctica. Aquí vayamos a la práctica. Con los recursos.
porque los recursos son limitados. Las municipalidades tienen recursos distintos para su departamento de zoonosis, el presupuesto para medio ambiente tiene un presupuesto, etcétera, etcétera. Todos tienen un presupuesto y tienen que priorizar. ¿Cómo se prioriza? Bueno, aquellas que tienen más impacto económico, más impacto social, más impacto de alguna forma, pero no podemos solucionar todos los problemas. Ya que estamos en campaña, yo siempre he dicho, bueno, yo fui chico en los 90, así que tengo algo que decir al respecto y me acuerdo mucho que lo que se dice en campaña hoy por hoy es lo mismo que vi cuando estaba en los 90, como que no ha cambiado nada. La lista de espera, el déficit de casa, como que siempre lo mismo, no ha cambiado nada, ha cambiado solamente los años, esa es la verdad. Y termina siendo igual una prioridad efectista. Por ejemplo, en las determinadas instituciones de la salud influye mucho el contexto en el cual una persona desarrolla su vida. No es lo mismo tener una casa enrejada porque no puede salir a su calle versus la gente que tiene áreas verdes. Tienen la calidad de vida distinta. Hay un estudio muy bonito que es de niños de 5 a 7 años que le hacen dibujar su entorno y de cierto estrato dibujan como casas con muchas rejas y los otros hacen puras cosas verdes, jugando con soles, como que psicológicamente es muy fuerte ese estudio. Pero el punto está en que hay condiciones que pueden ser mejores, pero claro, si yo quiero dar un área verde para la comunidad, en que crezca esa área verde se va a demorar por lo menos 10 años, 5 años. Pero es mucho más simbólico poner la piedra al primer hospital. No digo que uno sea mejor que otro, estoy diciendo que hay cosas que tienen más efecto, como el primer colegio, el primer CEFAM. Claro, pero también es importante tener un área verde para que la gente pueda salir a tomar aire un domingo y que pueda tener esparcimiento, pero eso no es efectista desde el punto de vista político, que se va a demorar, entre otras cosas. Y por eso se opta por ese tipo de medidas, en general. Y en salud animal, y en salud pública, cuando hablamos de gestión, tienen que entender, esto es como un repaso de EPI, pero aquí se refuerza, que hay dos cosas que son esenciales para que nosotros podamos hacer una gestión de las enfermedades animales que tengan impacto en la salud humana. Uno es saber todo, pero literalmente todo lo que vamos a saber acerca del posible agente bacteriano, viral, parasitario, lo que sea. La dinámica biológica de la gente. Y la otra condición necesaria es saber cuáles son las poblaciones que están susceptibles a enfermar. Si yo sé todo lo que pasa con el agente y sé a qué poblaciones afecta, yo puedo gestionar. Puedo establecer priorizaciones de recursos, poblaciones más o menos vulnerables. Esos son como los pilares de una gestión integral. Saber todo de lo que puede generar el problema y saber qué poblaciones van a estar afectadas. Habitualmente siempre son niños, ancianos, embarazadas, inmunodeprimidos, con alguna condición de base, o de un punto de vista ambiental, aquellas zonas que están más alejadas del centro hospitalario, para si tienen un problema es más complejo que puedan resolverlo. Entonces tenemos esas diferencias. Pero tienen los dos pilares: saber todo acerca de la dinámica biológica de la gente y saber a qué poblaciones afecta. Y en ese contexto de programas y políticas país de gestión estratégica, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos que ubicarnos. Y esa imagen con colores, abajo está la leyenda. ¿Dónde están distribuidas las principales especies animales que nosotros producimos? Que nosotros establecemos algo. ¿Algo les parece llamativo? En el centro la mayoría igual. Son el centro, casi la mayoría de las cosas que estamos produciendo y de las cuales dependemos, y por tanto, ya con lo que acabo de decir, aquellas poblaciones que pueden estar más en contacto estrecho son las que pueden tener algún chance más próximo de tener un problema, pero como son, por ejemplo, productos de origen animal, ya esa limitante de distancia da lo mismo, porque en el fondo igual hay traslado, hay desplazamiento, hay intercambio, entonces, claro, está todo interconectado, pero ya ven, hay ciertas cosas que están. Por ejemplo, las aves están en zona central, Valparaíso, Rancagua, Santiago, como metropolitana. Hay más al sur, sí, pero son para abastecer locales, y así podemos ver, obviamente la masa ganadera está más al sur, por condiciones propias necesarias de la conducción, pero claro,
Esto va a ser la clase, creo que la subsiguiente, que tiene que ver con sistemas de posición geográfica. Esta imagen es porque, obviamente, como estrategias de gestión sanitaria, también nos ayuda mucho a visualizar dónde están distribuidas las cosas que queremos controlar. Y eso otra vez lo hacen de GPS, lo hacen con monitoreo constante. Y esta es una forma representativa visual de establecer las áreas donde más hay densidad de animales, dependiendo de la categoría. Y por lo tanto ya tenemos una aproximación de qué cosas podemos priorizar. Por ejemplo, en el norte y en el extremo sur, en general tenemos condiciones que hacen que cualquier virus o agente no tenga tanta chance de poder ir hacia adentro, porque en el fondo ambientalmente no nos permite la sobrevivencia. Por ejemplo, no sé si se recuerdan que el anthrax no sobrevive solo por 1000 metros de altura, por ejemplo, pero si estás bajo eso, no es descartable que haya chance de eso. Pero ahí tienen un ejemplo de cómo se distribuye, y esto está actualizado en el informe sanitario animal. De aquí tienen una lista también del mismo informe, pero es de aquellas enfermedades que son comunes a varias especies. Yo les voy a subir el informe para que lo lean con detalle porque está por especie, por zona y por región. Pero aquí yo estoy sacando lo más importante porque para efectos prácticos quiero que me puedan decir lo que dice aquí en tipo de vigilancia. ¿Qué entienden por vigilancia pasiva o activa? Y entienden que en vigilancia estoy viendo que está pasando algo. Vigilancia check. Ya, pero vigilancia pasiva como apellido o activa. Tanto los reportes. Levante la mano, ¿quién quiere decir algo? Usted. Creo que vigilancia pasiva se debe referir a cuando, o sea, que está ahí, pero que cuando ocurre el problema se activa. Usted me dice que está pero no está. Básicamente está pero no está. Está por ahí. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra definición? ¿Usted? O sea, es como lo mismo, yo creo que no es que se dediquen a eso, sino más bien se utilizan los reportes o las denuncias del Estado. Y la activa es cuando ya hay todo un plan de muestreo quizás designado con recursos designados para ello. ¿Ya? ¿Y usted también tenía una Eso mismo, lo mismo. La diferencia es que la pasiva no hay costo y la activa sí hay como costo económico, ya que como ella comenta, hay personal que está buscando esta enfermedad, en cambio la pasiva es como en los CEFAM cuando hay una persona y se notifica la enfermedad. Ya, ¿usted también tenía una nota? ¿Quiere decir algo? ¿Allá al fondo? ¿No? ¿Sí? En esencia, sí. Tienen razón, hay que hacer puntualizaciones, pero acá yo siempre cuando explico esto doy el ejemplo de sangre. ¿Donan sangre ustedes? No. Oh. No. Yo sí, yo sí. ¿Usted? Bueno. Habitualmente la donación de sangre es algo que está abierto al público durante todo el año. Y usted puede ir voluntariamente a donar sangre. ¿Cierto? Desde el punto de vista del hospital y de la gestión que está haciendo el hospital y de los recursos que dispone el hospital, dice, mira, campaña de donación de sangre. Ojalá venga porque empiezan a vidas y todo el tema. Y ahí se acabó. Todas las personas van voluntariamente a donar sangre, las que quieran, pero el hospital no hace más que ese tipo de gestión. Pero cuando las campañas están muy bajas, no es raro que usted vea en metros, por ejemplo, un bus que están donando sangre en esa zona y van efectivamente a buscar a las personas para incentivar que donen. Entonces, como usted bien dijo ahí al fondo, en el contexto animal, cuando hablamos de una vigilancia pasiva, estamos, por ejemplo, abasteciéndonos de reportes, estamos abasteciéndonos de encuestas, o de mails, o de llamadas por teléfono, o de WhatsApp, cosa que nosotros como autoridad estamos recibiendo la información. Nosotros abrimos los canales, pero no estamos yendo a ver el tema, nos están reportando. Entonces, pasivo. Hay recursos, sí, porque tenemos que tener canales de teléfono habilitados, líneas telefónicas habilitadas, portales habilitados, entonces siempre hay recursos, quizás mucho menos que no activo, pero hay recursos. Y en cambio, cuando usted tiene que ir a tomar muestras todos los meses, una vez al mes o una vez a la semana, etcétera, usted va activamente al lugar, va activamente a depositar recursos y usted va a tomar muestras con personal, esa muestra va a llegar al laboratorio, entonces hay un tema que es directamente activo.
¿Qué hace que sea pasivo o activo? Es la repercusión de la enfermedad en cuanto a impacto sanitario animal, en cuanto a impacto sanitario humano y por lo tanto el impacto económico que voy a tener. Eso me hace a mí estar constantemente y destinar recursos para ir a verlo versus mejor me espero a que me estén reportando constantemente. Porque siento que es una enfermedad que es importante, pero en la priorización no está tanto en la top 10 de las más complejas. Entonces sí puedo darme el espacio para notificarme de la gente que me está reportando. Ahora, no son las únicas vigilancias. Hay vigilancia global, que aquí me da lo mismo. Si es pasiva o activa, yo estoy viendo todo, como el nombre lo dice, global. Hay vigilancias dirigidas, que yo sé que hay cierta población vulnerable que va a estar más susceptible a enfermar, por lo tanto yo voy a muestrear esa población, que puede ser activo o pasivo, solamente que le tengo una categoría mayor que es dirigida, porque estoy estableciendo qué población estoy mostrando. Cuando es global, digo, aquí muestreo a todos. Y aquí hay varias, pero en general se diferencian en justamente si yo voy a recopilar los datos del hecho o estoy esperando que me lleguen esos datos. Sí, en general. Y aquí tienen una lista de algunas que son comunes. Y ahí ven, en las primeras dos columnas dicen lista OMSA, lista SAC. Y por ejemplo, la tercera, la dictomatosis, la fasciolosis, dice lista OMSA no, y lista SAC sí. ¿Por qué creen que se da esa diferencia? Para la OMSA no es prioridad, pero nosotros sí. Nosotros le estamos dando mucho color con la enfermedad y la OMSA no. ¿Por qué hay esa dicotomía? ¿Por qué creen ustedes? No todas están en situación. Quizás porque no es una enfermedad que revista un tremendo problema económico, no. Sí es para salud pública, pero la fasciolosis no es una enfermedad como el carbunclo, por ejemplo, o como el mal de la lengua azul. Tiene que ver con esa integración del impacto. Finalmente, para OMSA, ¿es importante la fasciola hepática? Sí, porque son las frecuentes canales de decomiso, hígado, etcétera, etcétera. Pero si hacemos el ranking de toda la lista, quizás para la OMSA no es tanta prioridad para poner recursos, ni activos, ni personas. Pero para nosotros sí, porque somos una población chiquitita y tenemos el mal hábito de que en el campo todavía la gente le da las vísceras a los animales, a los perros, después que fallan. ¿Sí? Entonces tenemos una chance que es particular de nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, y por eso para el SAC es importante, por eso es una lista. Para la OMSA no, porque a nivel macro no está dentro de la categoría más de impacto. No quiere decir que no sea importante. ¿Sí? Nosotros vimos, y por lo que me dijo la doctora Guerra también lo vieron más o menos, que había que activar protocolos para hacer denuncias. Si alguna enfermedad es importante o no, está en la lista o no, habitualmente siempre piensan nuestra forma habitual de establecer prioridades, llamar al SAC. Básicamente de una forma, o llamar al CONAF, o llamar al SAC, o algo, pero para el lado pecuario. Y aquí tienen el algoritmo de lo que debiese ocurrir en una denuncia SAC. ¿Quiénes notifican que hay una sospecha de alguna enfermedad que puede tener impacto a la salud? Empresas, nosotros, ustedes como veterinarios el día de mañana, denuncias anónimas, eso es bastante frecuente, ONGs, Faena Ahora, etcétera, pero hay una denuncia y que puede ser directa, presencial, por mail, por web, por teléfono. En el fondo hay una ruta canalizada de información que termina siendo centralizada en el SAC, y el SAC comienza a generar toda una cascada de decisiones en el fondo que en teoría, insisto, aquí no se enojen conmigo, solamente estoy diciendo lo que debiese pasar, que es la respuesta en 24 horas, pero eso es lo que dice que ocurre si las cosas funcionan como son. Y ahí está el tema de la investigación epidemiológica, es decir, cuáles son los datos que el SAC logró recabar, ya sea pasiva o activamente, porque justo tenía personal en la zona, por ejemplo. Y después
también puede haber ocurrido que tuvieron la suerte de justo tomarle muestra a una gallina, porque la gallina no la acepta. Entonces, en base a eso, estoy tomando una enfermedad de notificación obligatoria o con sospecha o sin sospecha, y en el fondo cuando ya hay una sospecha fundada, hay cuarentena, que en el fondo es notificada por el laboratorio, establezco si hay zoonosis o no, notifico al CEREMI y así todo el algoritmo en el fondo. Ahora, como vimos al principio, esto no está así, hay información que está mixta, no es tan fácil de acceder. Ustedes como veterinarios, yo sé que no les es fácil saber tanta información como el conducto regular, y eso es una de las cosas que tiene que mejorar el canal de notificación. Pero en general, yo necesito que vean el tercer párrafo, porque los otros dos lo pueden leer con más calma después. Pero el tercer párrafo establece justamente que el objetivo de la gestión estratégica sanitaria está enmarcada en un periodo de hasta el 2030. Todavía estamos dentro de ese periodo de trabajo, y como hay cosas que impactan más a la salud de las personas, ya sea por la enfermedad como tal o bien porque hay un impacto en el comercio o ambas cosas, las que están ahí resaltadas son las que tienden a ser prioritarias en el momento que estamos hablando. No son las únicas, pero sí es donde, si usted hace el entrecruzamiento entre recursos, logística, personal, son donde más están puestas los esfuerzos, que tienen que ver con rabia, tienen que ver con malaria, dengue, chagas y etiosis influenza aviar. Influenza aviar creo que lo hablaron con la semana pasada con la doctora Guerra, así que no vamos a entrar en eso. Y la etiosis, me imagino que les suena aquí este diatídico en sus clases. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué lo producía? Muy bien, equinococos. Pero aquí quiero que vean la otra parte. Dice malaria, dengue y chagas. ¿Son enfermedades vectoriales esas? Sí. ¿Y el vector principal qué es? Un mosquito. Aedes aegypti. ¿Un mosquito? Aedes Mosquito. aegypti. Eso, cuando yo era chico, no existía. Porque las condiciones ambientales no permitían que el mosquito estuviera acá. Pero ahora sí ya está, ni siquiera es como en Arica al entrar, ya encontraron en Quilpué, Los Andes. En Concepción también. Ya sé como que en verdad, antiguamente cuando yo estaba en clase me decían, Chile es un país privilegiado porque tiene un biombo climático. La cordillera de los Andes tenía como una altura que posibilitaba que hubiera tornado. Ahí está. Después, oye, no, la corriente de la Niña y la Humboldt hace que las aguas no permitan formación de tormentas marinas y cosas tormentales. Ahí está. Entonces, estas cosas cambiaron y yo no soy tan viejo, tengo 38. Entonces, tampoco es que del 99 a la fecha haya visto tanto cambio, pero sí, ocurrió. Pero sí, porque particularmente somos un país que nos gustaría estar aislado de todo, como bien apático, pero estamos en una zona comunitaria y gran parte de nuestros países vecinos tienen todos estos vicios, lo tienen completamente. Entonces, la migración, yo no sé si están a favor o en contra, me da igual, solamente estoy diciendo que hay cosas que ocurren y hay que hacerse cargo. Por ejemplo, nosotros como programas de sanidad y salud pública no podemos aceptar que donen gente desde el 2018 que sean de países tropicales donde ciertas enfermedades son endémicas. Y nadie que tenga ese origen puede donar sangre porque puede tener el estado latente del agente que puede generar problemas después. Eso no es discriminación, eso es una decisión de salud pública. Por ejemplo. No, eso quería preguntar, sí. Es que no sabía si eso ya estaba como instaurado. No, sí está. De hecho, a veces hay problemas porque piensan que es discriminación, pero en verdad no es. Es una decisión que hace mucho tiempo. ¿Y eso cuántos años Esto es sería una cosa. entonces? Por ejemplo, yo hace poco pasé por Plaza de Armas y vi que gente estaba celebrando un cumpleaños. Y caché que estaban celebrando que el aceite cumplía 4 años.
El aceite que estaban ocupando ahí en la máquina cumplía 4 años. Pero eso es algo que no digo que no ocurría en Chile, porque también yo comí carne cuando estaba estudiando. Pero hay cosas ahora que están más evidentes que otras. Por ejemplo, hay pollos que están en la vereda, o sea, como que en verdad hay todo un asado. ¿Han visto esas parrillas que están montadas? Para el 18 había un video de un caballero que estaba como cortando la carne en el suelo. Sí, sí. Hay una señora en el centro que vende el pollo entero, los tiene en una bolsa de basura. ¿También? Sí. Y hace lavado de cloro. Sí, sí, también. Sí. Ya vende pollo entero. Yo en el norte, en la Pampilla, en Coquimbo y todo, ahí se hacen muchos anticuchos de conejos de techo. Hay todo un tema, hay gente que guarda sus conejos de techo para que no se lo hagan anticuchos, es verdad. Entonces hay formas de habituarse a las culturas actuales que son nuevas. Tenemos hábitos distintos, hay formas de consumo distintos y como estamos interactuando todos, tenemos chances de tener problemas comunitarios y por eso tenemos que actualizarnos. Como por ejemplo, hoy por hoy sí están las condiciones ambientales para que el vector, el mosquito, sí sea capaz de, entre otras cosas, dar origen a un problema de salud. Ahora, Chile ha logrado cosas, vean el segundo párrafo, sí, la rabia canina está controlada, al menos la variante. La brucelosis humana también, la transmisión vectorial de Chagas también se ha controlado, pero Chagas también se puede transmitir por transmisión vertical. Madres que están lactando pueden pasar la forma y por eso hay fiebre amarilla y malaria autóctona. Hemos hecho cosas, pero tenemos cosas que son endémicas y atiosis. Triquinosis, particularmente el sistema productivo de transporte. Las señoras que siempre para ciertas fiestas van a faenar su chanchito, no le hacen la inspección médico-veterinaria para ver si tienen en los pilares de enferma algún tipo de parásito, se los comen, después están tomando praziquantel todo el día, porque están todos parasitados. De hecho, es el comentario que todos los colegas que tenemos en el sur lo hacen, en Temuco. Después que la gente sabe que parece que me cayó mal un muchachito que me comí en la semana. Y la gente dice, ya, vaya a comprarse praziquantel. Si en el fondo ya, creo que no se lo conté a usted o no, pero la gente se demora aquí 10 minutos en faenar un chancho, 15 minutos en faenar un caballo. O sea, tenéis cero chances que te avisen que van a faenar y que tú allí como entidad sanitaria a fiscalizar. ¿Listo? ¿Estás listo? Entonces, habitualmente siempre ahí uno tiene que aplicar como el criterio como de educación, pero ya cuando las cosas te avisan después, tú tomas la mejor decisión en base a lo que te pasa. Dengue. Endémico de Isla Pascua. Argentina también tiene dengue. Malaria. Hay muchas cosas que uno antes no se preocupaba tanto, pero ahora sí. Antivirus siempre ha pasado. Que tengo razón. Siempre pasa lo mismo. Si va a una casa de campo, ventílala antes de entrar. No se meta en matorrales que usted sabe que pueden tener restos de caca o fecas de Oligorizoma y Longicaudatus, entonces no lo hagan, pero pasa igual. Todos los años hay un tema. Pero ¿cuál es el objetivo de todas estas enfermedades zoonóticas que están siendo controladas? Aquí está, en moradito. Minimizar la transmisión, idealmente eliminarla, poder controlar los vectores y poder en el fondo establecer una mayor seguridad de las poblaciones que son vulnerables. Rabia, no voy a detenerme mucho porque en el fondo creo que lo conversamos ahí y trabajaron como cómo identificaban algo con un murciélago. Pero ahí está el decreto 1, que tienen el acceso a la biblioteca digital de la ley en Chile, en el fondo, la BCC. Y obviamente el control del programa está basado en vacunación oportuna de personas expuestas y poblaciones caninas. Hay variantes de rabia que ya saben que están a nivel silvestre, esa aún es un tema para poder manejar, pero para efectos prácticos yo diría que la mayoría del tiempo Chile tiene una buena forma de aproximarse a ese problema.
hay países, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Perú, que sí tienen la variante canina activa y hay casos de rabia. Entonces si van a Perú, van a Machu Picchu, particularmente cerca de Machu Picchu, o si van a San José de la Sierra también, ahí están los últimos casos de rabia canina reportados, así que tengan el ojo. ¿Dónde dijo Machu Picchu? Aedes aegypti, sin craero no hay zancudo, sin zancudo no hay dengue, no hay zika, no hay chikungunya, no hay fiebre amarilla, no hay nada. Pero pasa que por alguna razón hay mucha gente que le gusta poner ruedas fuera de su casa y poner agua. Yo todavía no tengo una explicación por qué pasa eso. Yo puedo entender que gente, por ejemplo, se dedica a la vulcanización y tiene que hacer un intercambio de ruedas y que se les quedó alguna rueda y llovió y se les mojó, ya, te la puedo entender. Pero que todo el año tengáis así como tus ruedas mojadas, yo todavía no tengo una respuesta por qué lo hace la gente. De verdad no sé por qué. Ni siquiera he escuchado, no, que sí le dan la agüita a los pajaritos. Ni siquiera por último algo, no he escuchado ni por qué lo tienen, pero pasa. Y cualquier agua estancada es sinónimo de mosquito. Y obviamente pudiésemos hacer algo de zoología para identificar las diferencias entre mosquitos, pero para efectos de salud pública lo que queremos es eliminar la presencia del vector, y para efectos prácticos, mientras no haya mosquito, tenemos menos chance de que esas enfermedades se transmitan. Y por eso, bueno, aunque no lo crean, también todas las aguas estancadas, como por ejemplo los floreros, con flores cortadas, también tienen un foco. Aunque no crean, hay gente que tiene mucha afición por flores y le gusta tener mucho su casa bonita, pero tiene también muchos focos de agua estancada. Entonces no es tan inocuo. O al menos flores artificiales, claro. Claro, con agua, con Sí. Y eso fue una decisión de salud pública. Justamente porque está la chance de que el mosquito cruce 1 kilómetro y llegue justamente a esos floreros, y la gente los domingos va a ver a sus seres queridos y ya lo pica. Entonces, no es tan así como al azar o tan inocuo como se ve. Chagas, que se toman en festas. Obviamente también tenemos el Plan Nacional de Control de Enfermedades de Chagas. No sé si sabían, pero el 14 de abril es el Día Internacional. Yo no sé, no celebraría eso, en verdad, pero dice ahí, el 14 de abril es el Día de Chagas para la gente. Me interesa lo que está en morado. La principal parasitosis del país, Chagas. La principal fuente de nuevos casos es vertical, es decir, no es picadura, es materna. Chagas es algo que está pasando mucho en Argentina. De hecho, los últimos estudios que están sacando datos muy buenos están en Argentina, particularmente en maternidad. Pero Chile, como está también intentando mejorar su estatus sanitario, ya tiene un programa de cómo mejorar el vector. Todos los que sean vectores, el programa está orientado a que el vector sobreviva lo menos posible. Y particularmente por migración. Y como la transmisión vertical es la más importante, sí, hay mucha gente que ya viene infectada. No solamente Chagas, la mosca tsetse, ¿la conocen? ¿O la han escuchado? Esa enfermedad que te genera un sueño así como casi fulminante. La enfermedad del sueño, ¿no? Bueno, hay cosas que son también vectoriales, en este caso una mosca, por eso se llama mosca. Pero pasa. Chagas, miren, ya que vimos imágenes tomográficas, mientras más oscuros, más casos hay. Y a la izquierda está del 2013 y el más actualizado al 2022. Fíjense cómo ha ido expandiéndose y concentrándose la cantidad de casos. A pesar de que tienen un plan, ¿qué creen ustedes? Si ustedes, a su juicio, comparan la progresión, y esto es solamente visual, así tampoco tienen datos, pero por lo que ven, ¿se ha podido controlar o se ha radicalizado más? ¿Ahora hay más casos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya ha aumentado en extensión de territorio? No, ha aumentado el número de casos, pero no. Ya, no ha pasado de cierta región. No. Esta es la metropolitana. De aquí para abajo,
Ojo, no es que sí ha aumentado. no es que no hayan casos como per se, sino que acuérdense que hay un fenómeno de Sí, notificación. ahí hay casos, Puede haber subnotificaciones. Todos los números que tenemos es porque alguien notificó. Y es porque hubo un ingreso de una persona enferma. Hay una ficha clínica, hay algo. Pero eso se llama notificaciones. Pero hay subreportes, hay cosas que no se notifican. Y por eso no le puedo decir con esa imagen que para la región metropolitana hacia abajo no hay nada. Estoy diciendo que para los datos que tenemos, todo indicaría que está hasta la región metropolitana y habitualmente entre Antofagasta, toda la zona norte, que es como la zona más compleja en el control de la enfermedad. Ahí está el ciclo domiciliario y el ciclo silvestre. Ahí la gente todavía tiene casas de adobe, entonces los bichos pueden estar metidos entre medio de las pajas, entonces es más complejo. A pesar de que los terremotos se han caído, todavía hay muchas casas con adobe. No están tan como un tema de infraestructura que ya no debemos considerar. Y adivinen, lean el gráfico. También es una pregunta de examen de grado. Lean el gráfico e interpreten. ¿Y por qué? ¿Por qué son más Chagas frecuentes es una mujeres que enfermedad hombres? sexista. Ah, Pero mira, ahí está el dato, no me tiran a mí. Ahí está el dato. Obviamente es eso. Lo que pasa es que Porque, ¿verdad? en las más mujeres afectadas. somos más Por afectadas alguna porque razón, además ¿por qué creen tenemos... que ustedes- Hay varias porque explicaciones, no hay una sola. Pero por la transmisión vertical, No sí, necesariamente. por ya, la transmisión pero vertical. el tema como agreguemos lo vectorial. es que se me olvidó la transmisión. Por los trabajos son más temporeras, están más expuestas a zonas de agua estancadas, no tienen tanto implemento de protección personal, entonces no tienen parte de su piel como expuestas también, entre otras cosas, pero sí. Entonces si en la prueba le pregunto, ¿Chagas es sexista? Usted me dice que sí. Es machista. Escucha, entiendo, no me voy a cargar tanto, pero parece que fue el 2017. Pero si fue el 2017, si no fue el 18 o el 17, por ahí. Pero no es como algo que haya tenido una incidencia hasta ahora de que haya quebrado la curva, digamos. No, para nada. Y etiosis. Obviamente esto no hablamos de infecciosas, pero se acordarán que nosotros somos un hospedero accidental, porque el ciclo es entre el ovino y el canino, pero como les dije al principio, todavía hay gente que en el sur o en el campo faena, en la víscera, rápido venga para acá, y seguimos estableciendo ciclos. ¿Qué me interesa de esto? Esto lo leen después porque está en la guerra, pero lo que me interesa es que entiendan que claramente para poder cortar esto tenemos que hacernos cargo de la tenencia responsable. O sea, como que ahí hay algo que tenemos que hacer, porque si es el hospedero definitivo y tenemos un montón de perros que están en situaciones distintas, el problema, por más esfuerzo que nos pongamos, no vamos a resolverlo. Aquí está, acuérdense, nuestra Biblia de Reglamento Sanitario, el 977, párrafo 9, artículo 81. Yo me lo sé de memoria porque es parte del deseo. Esto es súper loco porque uno creería que está controlado, pero no está controlado. Solo y solo sí se puede faenar animales que están destinados al consumo humano en plantas faenadoras que están autorizadas por el CEREMO. Fin. Eso es lo que dice la normativa. Pero todos sabemos también que la gente faena animales en sus casas. ¿Quién se hace cargo de eso? Está en un vacío. Porque la normativa exige que los mataderos tengan un control oficial de veterinario, etcétera, etcétera, decomiso, etcétera. Pero la gente que tiene una agricultura familiar campesina, una gente que vive de autoconsumo, también faena animales y no son sujetas a control. Hay la normativa gris. O sea, es una realidad conocida, pero no regulada. También sabemos que esa gente que hace faena o tiene producción de pequeña escala también vende, para tener una complementariedad en su economía local. Los huevitos o la carne, etc. Y eso técnicamente se llama
rutas informales de comercialización no controladas. Básicamente le vendo la S y no doy polera. Pero ese es el nombre técnico. Rutas informales de comercialización no controlada. Porque tampoco esos huevos, por ejemplo, no tienen control de salmonela. No, Esos huevos no tienen control de residuos antimicrobianos. o de gripe aviar. Y es más aún, ¿saben quiénes son los únicos, las únicas aves que están con un control periódico de salmonela? Las que van a exportación. Las que están en consumo interno no. Por ejemplo. Entonces hay un componente que es educativo y también para ustedes en cuestión de salud pública tienen que entender que si queremos cortar ciclos de, por ejemplo, idiotiosis, tenemos que hacernos cargo de campañas de herencia responsable porque ahí está el pelo efectivo. Y ahí tienen una ley que se tienen que saber de memoria. 21.020, tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, porque básicamente nuestro rol no solamente es controlar y prevenir, sino que también es educar. Tenemos que habitualmente tener que dar las mejores directrices y lineamientos para que las personas puedan tomar decisiones más informadas en su libertad, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que mejorar. Esto sí se mejora ahora. Entonces yo les pregunto, arriba, toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. ¿Qué está definiendo ahí? Un animal vago. Toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la vigilancia de persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. ¿Abandono? ¿Callejero o abandonado? Creo que era vago. O sea, Es que lo define como vagabundo, vago y persona. Esto se lo voy a contar en la prueba. Se lo estoy diciendo porque está ahí. Porque hoy por hoy la normativa cambió un montón. Sí. ¿Qué es perro vago? ¿Qué es perro abandonado? ¿Qué es perro comunitario? ¿Qué es perro callejero? Ya no es lo que uno creía que era como habitualmente claro. La definición de arriba es de perro abandonado. O de animal abandonado. Yo si no les digo eso, también podría pasar como animal callejero. Como está bien ahí con el limbo. Tampoco, a mi juicio, tampoco está tan así claro que yo diga esto abandonado. Y abajo, aquel cuyo dueño no hace tener ser responsable y es mantenido en espacio público durante gran parte del día sin control directo. Y estas preguntas, créanme que en examen de grado están así a la orden del día. Pero ¿qué dice la tenencia responsable? ¿Qué es un animal abandonado? ¿Qué es un perro callejero? No es lo que creo yo, lo que cree usted, lo que dice la normativa. Eso, lo que está en el segundo párrafo, es un perro callejero. y el primero era abandonado. Está la definición de comunitario, está la definición de varias más. Pero lo revisen porque son cosas que ustedes tienen que manejar. Yo les dije que hay cosas que tienen que saber sí o sí, y no solamente porque es su deber saber, sino porque se los preguntan casi siempre. Y la diferencia entre perro abandonado y perro callejero, claro, si estás haciendo algo con epidemiología o salud pública, claro, se lo van a preguntar. Y esto cambió mucho también desde la ley 2020, el artículo 10, la responsabilidad. Antiguamente, el dueño, ¿quién era el dueño? El que vivía con el animal, el que estaba a cargo de él. Pero casi siempre las personas decían, no, pero es que yo estoy cuidando al perro, no es mío. Ahora no, la normativa me dice que el responsable, ese término cambió mucho. De dueño a responsable. Y eso habla de Nico, seas o no dueño. Tú estás siendo responsable de vigilarlo en un momento del día, en tu casa, o también la ley define lo que es un centro de hogar temporal. ¿También lo define? Define qué es criadero, qué es criadora. Pero aquí sí se cambió. Ahora tienen que saber ustedes que es obligatoria la identificación del individuo. Por reglamento nacional, del Registro Nacional de Mascotas, el chip. Muchos de ustedes ganaron plata vendiendo chip, o vendieron el chip, pero ganaron particular.
Obviamente dice que tiene que ser permanente o indeleble, entonces si yo les pregunto, usted está trabajando como parte del CEREMI y resulta que está haciendo un paneo de ciertas casas en el antejardín de aquí mismo en la Florida, en cualquier lugar, me encuentra que los perros no tienen chip pero tienen collar. ¿Cumplen o no cumplen la normativa? No. ¿Quién dice que no cumple? Usted. No cumple. Allá, también. ¿Quién dice que cumple? ¿El resto lo sabe, no responde? No se la juega. Bueno, si somos estrictos, sí, no está cumpliendo. Porque lo que la ley me está diciendo en el artículo 10 es que tiene que ser indeleble. Ahora, ¿podemos sacar el chip? Sí, lo podemos sacar. Pero en general, el chip se entiende como permanente comparado a un collar. ¿Se entiende? Pero eso es importante que entiendan, porque en el fondo la ley ahora sí establece responsabilidades penales y responsabilidad civil. Ahí está. Sin perjuicio del anterior, cualquiera que tenga a su cuidado un animal, el daño que produzca, usted va a tener que ser responsable por código civil, sea hogar temporal o no. Usted para la normativa es responsable. Y eso ustedes también tienen que ser capaces de decírselo a las personas que están atendiendo. En total. Esto tienen que haber escuchado también. De hecho, el control integrado, sabemos que hay vectores mecánicos, paratécnicos, etcétera, pero en el fondo tenemos que controlar eso que no queremos que ocurra, que nosotros decimos que es plaga, y lo hacemos de varias maneras, pero siempre está apuntada a que muchas veces hay cosas que no queremos que esté en nuestra producción o que no esté en nuestro ambiente de producción, pero que son inevitables que estén. Y por eso tenemos que definir bien qué es plaga y qué no lo es. Una plaga no es algo que no queramos solamente que no esté, una plaga también es algo que está haciendo un daño directo para el fin. Entonces, ahí siempre es ético porque mucha gente, no sé, hasta los tuyos lo considera plaga. Y hay gente en el campo que dice, no, sí que se echan acá en la noche que no entretenemos tirándole costón. Pero dicen, pero muerto la risa. Entonces hay gente que entiende que es plaga algo que le hace mal a ellos. No, la plaga no es cualquier cosa. Pero acá en grandes rasgos lo que buscamos es reducir el daño económico para proteger salud humana, ambiental y animal. Integrar siempre va a considerar el tema de que tenemos que tener distintas técnicas y la plaga aquí está definida, aquellos que son capaces de generar un impacto dañino en la economía o ambiental o salud. Eso es una plaga, no es algo que a usted no le guste que esté. Pero podemos intervenir de varias formas. Y eso quizás es algo que ustedes no han visto últimamente, pero cuando yo les digo manejo integral de plagas, todos piensan en poner raticidas, o poner capturas, o poner defumigaciones, o hacer algo. Pero son intervenciones que pueden ser físicas, químicas o biológicas. Pero la intervención principal siempre va a ser cultural. Y quizás en ciertos contextos usted puede llegar mejor educando. Llega, por ejemplo, yo voy mucho a hacer, sin esto gratis obviamente, a enseñar a productores, señoras que están con sus cositas cortitas, que no saben cómo hacer sus cosas y tienen muchas ganas. Yo voy, converso con ellas, les explico. Y sí, después lo puede ir a ver de nuevo y hacen cosas en la medida de lo que pueden hacer, obviamente, pero lo hacen. Y muchas veces esa intervención no es la única suficiente, pero es súper importante. Entonces, no se olviden que cuando digo manejo integral de plagas, lo primero es manejar culturalmente lo que pasa, porque hay que educar. Y luego después ya piensan, ya, esta es una plaga biológica, hay que hacer plaguicida, hay que hacer lo que sea, que es como lo más obvio. Pero tenemos una diferencia que con intervenciones biológicas, en donde, por ejemplo, puedo poner otro agente que sea predador de lo que quiero controlar. También eso implica un riesgo, porque en el fondo se me puede descontrolar lo que yo pongo para que se coma lo otro. Por ejemplo, en Brasil hay una isla que solamente ahora está inhabitada porque está llena de serpientes que introdujeron porque querían controlar una plaga.
Y al final esa isla quedó como paraíso de serpiente, nadie puede entrar porque ya se descontroló, por ejemplo. Sí. Físico, bueno, ahí está en el fondo. ¿Aló? Ah, no. Sí. Cuando digo que una intervención es física, estoy hablando que en el fondo puedo destruir restos de cosecha, puedo hacer cambios en el barbecho en el suelo, puedo mejorar la infraestructura de malla, etcétera, pero estoy físicamente alterando el ambiente. Genéticamente, por ejemplo, tener especies de peces, por ejemplo, o plantas que sean más resistentes al frío, más al calor. Estoy interviniendo genéticamente. Y química en la casa. Biopesticidas, plaguicidas. Pero la idea esta diapositiva es que entiendan que de entre todas las intervenciones, al menos no olviden que la cultural quizás es la que más incide en el cambio de una persona en tomar mejores decisiones. Pero independiente de la intervención que usted elija en el contexto, hay pasos. Y esos pasos no solamente son para plagas, sino que en general es para cualquier intervención biológica. Porque primero usted tiene que identificar lo que quiere controlar. Y eso es válido para la plaga, para una enfermedad, para lo que usted quiera. Tiene que identificar lo que quiere controlar. Primero, check. Les dije que la otra condición necesaria era saber todo eso. Si usted quiere controlar salmonela, tiene que saber qué es salmonela, cómo crece, qué lo destruye, cómo se transmite, todo lo que tiene que ver con salmonela. Acá todo lo que tiene que saber por lo que es plaga. Luego, habitualmente, como si se acuerdan en la clase 3, la ley 20.300 de bases medioambientales establece que nosotros tenemos derechos a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero en letra chica salía estos límites. O sea, no es que haya cero contaminación. Acá las plagas también. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder erradicar, pero sí tenemos un umbral. Tenemos que establecer hasta cuándo estamos permisibles a tolerar. Eso se llama parte de la gestión del riesgo. Tengo que saber que hay cosas que tengo que evitar que ocurran, pero hay cosas que son inevitables y quiero que estén en un rango. Eso es lo que pasa, con las plagas también. Obviamente tengo que monitorizar y prevenir todo asociado a la plaga o a la enfermedad que estoy gestionando. Monitoreo cómo, a través de vigilancia activa o pasiva, o global o dirigida. Técnicas de control integrado, bueno, hoy por hoy ya les mostré estas que eran genéticas, culturales, físicas, biológicas y químicas, pero incluso deberíamos incorporar técnicas de persuasión neurolingüísticas, porque en el fondo, si usted me pregunta, ya la academia, y por academia me refiero a la universidad y los institutos, ya saben básicamente lo que hay que saber. Ya saben que hay cosas que son malas, ¿sí? El punto está cómo se intervenimos en las personas para que tomen la decisión correcta. Y por correcta me refiero a que tomen la decisión que menos daño le genera a ellas mismas. Eso se está hablando ahora con teoría del caos, estamos hablando de intentar de persuadir más con el mensaje, porque en el fondo ya sabemos que no lavarse las manos después del baño está mal, pero la gente lo sigue haciendo. Y por eso todos los años las campañas son las mismas, bajo el eslogan que estamos reforzando, pero la gente lo sigue haciendo, entonces como que siempre el componente cultural es lo que nos hace determinar si estamos bien o mal, para dónde vamos. Y la técnica más apropiada, como les digo, va a ser en base al contexto, pero yo insisto, la más importante siempre va a ser la cultural, porque quizás ahí usted es más eficiente en recursos, tiempo y en personas. Habitualmente cuando el mensaje quiere ser persuasivo, hay una razón, espero que no lo entiendan como que estoy hablando sexistamente, espero que no, pero hay una razón de por qué la mayoría de las noticias malas se las dice una mujer. Porque ya está estudiado que la voz de una mujer es mucho más calmante, por más buena o mala que sea la noticia, y por eso las empresas tienden a tener relatoras o tienden a tener secretarias que están a cargo de eso, porque generan la misma respuesta, pero un hombre es más persuasivo si te lo dice una mujer. Eso es así. Y ustedes también, una respuesta o una información, ustedes como mujeres, me refiero, son más receptivas si se la dice una mujer. Si se lo dice un hombre no le creen, tienden a no creer. Eso también está estudiado, por eso les digo, esto ya es como técnica de neurolingüística, psicología, pero es verdad. Entonces,
muchas veces cuando hacen campañas de información, no es al azar que van solamente mujeres o van solamente hombres, porque obviamente hay que ir al público objetivo. Por ejemplo, cuando hacen campañas de abuelitas, van puros jóvenes, si no es broma, si van porque la gente se motiva más, pone más atención, está más como ganosa, como ganas, y están más ávidas. No, pero ganas de eso, porque esta información yo les pasé como lo más importante, porque el resto está en el PPT. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Con algún tipo de enfermedad? Hiatidosis, Chagas, rabia, Zika y tenencia responsable. Por eso yo hice la segregación de las PPT, pero me quedo con alguna duda que tengan ustedes, comentario, algo que quieran profundizar, porque de acá van a salir 10 preguntitas. 10 preguntitas. 10 preguntas de la clase anterior y 10 preguntas del video que viene. Ahí están las 3. Así que aprovechen. ¿Comentarios? ¿Alguna cosa? Dígame. No, pero la ley de casa está depende de la concentración del químico. Es que se supone que eso está. Hay un equipo que hace el ejercicio, pero también hay un supervisor para que justamente se respete la ley de casa y que no se mate ese individuo que está protegido. Pero entiendo que en la gran parte del tiempo la concentración es suficiente como para, por ejemplo, humo, para inundarte como el malestar del momento y que te obligue a salir para respirar. Pero claro, si te acuerdas más la dosis, claro, y no sabe ninguno, vaya a ver que por eso. Bueno, antes entonces, lo último que quiero es autopromocionarme. ¿Se acuerdan que le había mostrado que había mandado un paper que estaba siendo publicado y estaba realizado? No sé por qué. Ya me lo aceptaron. Está aceptado. De hecho está recién publicado en el tren. Hace poquito. Ahí está todo el tema, así que ahí pueden. Yo estudio justamente inocuidad y faena en contexto de traspatio, en aves en Chile y en esta gente que tiene las gallinas como mascotas. Entonces hay un núcleo de formas de exposición distintas. Entonces eso está actualizado, me gustó un montón, es parte del capítulo 9 de doctorado, pero está. Así que no creo que voy a ser tan autorreferente para preguntarles por la prueba dos preguntas en vez. Pero sí, dense un tiempo para leerlo cuando tengan tiempo, que es entretenido, le di esta vuelta. Y ahora justamente el paseo digo de la legislación, porque hay cosas que la normativa me dice que deben ocurrir, pero en la industria, pero dejan a toda esta población que es un montón a la deriva, en el fondo nadie lo utiliza y quedan todos como más vulnerables a problemas. ¿Sí? Eso chicos, si no tienen más dudas. ¿Pero cuándo va a ser el control? ¿Control? La- No voy a hacer controles, voy a hacer tareas. Voy a mandar tareas y esas tareas vamos a hacer con control. Profe, ¿y el de la semana pasada va a ser control finalmente? Porque la profe no sabía. Tamara me dijo que quedó como nota como ¿Sí? el juego de rol. Ah, Eso ya. fue lo que me dijo. Ya. Es que dijo Pero que le iba a la gente consultar a no usted. No, porque ella tiene una lista. De los que hicimos una lista. Y los ingenieros les pongo el número. A lo maldito nomás. A los malditos les pongo el número. Sí, se lo merece. ¿De qué cosa? Es Del que trabajo. tampoco me dijo cuánto tenían. Me dijeron que los que estaban acá participando. Se creyeron el cuento que eran como el CNM y eran el SAC y estaban todos peleando. Pero quizás en un trabajo no Eso me tenemos. dijo que estoy en adulto peleando. Muy peleando. Pero con lo que conversó, hay cosas que, por lo que me dijo que hizo, hay varias cosas que pueden ser preguntables. No vaya a la culpa. Ya me dijo, te mando la pregunta. Que la comparta.